este caso se introduce el cambio y se permite la reelección inmediata. Por consiguiente, la Constitución no era sino una camita para la reelección que se produjo el año 95. 15 de noviembre de 1991. Un grupo armado irrumpe en una humilde casa de los barrios altos donde se celebraba una fiesta y, ametrallando indiscriminadamente, deja 15 muertos, entre ellos un niño de 8 años. Bonito. En estos momentos la Policía General está retirando a un menor de edad. 16 de julio de 1992. En un demencial atentado de Sendero Luminoso, un coche bomba estalla en un barrio residencial de Lima, dejando más de 30 muertos e innumerables heridos. El 17 de julio, un grupo armado ingresa a la Universidad La Cantuta y secuestra a 10 estudiantes y un profesor. Nunca más fueron vistos con vida. El 18 de diciembre de 1992. Pedro Wilca, secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú, combativo líder del gremio de construcción civil, es asesinado en la puerta de su casa delante de sus hijos. Nosotros fuimos los primeros en publicar, ¿no es cierto?, en publicar, recabar ahí y publicar un casquillo, ¿no? Mejor dicho, no, una bala, ¿no? Encontrada ahí, que tenía unas estrías que son típicas de armas con silenciador, ¿no? Entonces, eso fue muy importante en cómo se fueron desarrollando esos eventos, ¿no? Cómo se empieza a determinar ya claramente que esta es una unidad militar que ha actuado. Se señala que se trata básicamente de encubrir la acción dentro de una acción de rastrillaje, que se captura a las 11 personas, se les embarca en vehículos calificados aquí, a quien pertenecen, y se abandona el centro de estudios. Luego hay una parte que es tremenda, dice: aproximadamente a las 4:15, después de hecha ya la detención, se entrega los capturados a un oficial, todo con nombre y apellido, grados, etc. Debido a que el tiempo apremiaba, toman la carretera central con dirección a Lima y en plena marcha ordena a los integrantes de su equipo ejecutar a todos los capturados. Inicialmente se coordinó para enterrarlos en un lugar seguro, pero como el tiempo les jugó una mala pasada y la luz del alba estaba cerca, cuando se encontraban a la altura de Huachipa, proceden a enterrarlos en las chacras que quedan al pie de la carretera Ramiro Prealé. Algunos congresistas parece que han confundido o interpretado mal las cosas y suponen equivocadamente que mi actitud de respeto al CCD les está dando carta blanca para atropellar y agraviar al ejército peruano y a las Fuerzas Armadas, a las cuales represento. Y eso no lo voy a tolerar. Bueno, en el 13 de noviembre del 92, un grupo de militares decidieron golpear a Montesinos, a Hermosa y a Fujimori, que habían dado pues, el golpe el 5 de abril. Y ellos planearon un golpe, el general Salinas Edó, sus hombres planearon el golpe y al final abortó, ni siquiera abortó el golpe porque no llegaron a darlo, pero se quedaron en el planeamiento. Al ser apresados, estos militares fueron torturados, fueron maltratados y vejados, ellos y sus familias. Entonces, estos oficiales empiezan a dar algunas pistas, a confirmarnos cosas que nosotros presumíamos por las desapariciones. Y a partir de allí consigo dos fuentes que tenían que ver
que habían estado en la formación del Grupo Colina, pero que habían terminado fuera porque no habían cumplido con los requisitos, ¿no? O sea, tener absoluta sangre fría para poder asesinar a quien fuere, aunque sea un niño de 8 años que trata de abrazarse de su padre, como ocurrió en la pollada de Barrios Altos. Entonces, estos dos agentes empiezan a contarme, esto es ya diciembre del 92, y en abril del 93 pudimos publicar en Garetas la investigación que revelaba la existencia, el nombre, la conformación del grupo y 2 de los crímenes más escandalosos que habían cometido, ¿no? Barrios Altos y La Cantuta, además de las fotografías de los integrantes y los cabecillas, ¿no? Eso fue muy difícil, fue un trabajo del que yo me siento más orgullosa en mi carrera. General Hermosa, usted lo sabe. Quiero que su ejército siga respetando los derechos humanos y que no vale a través de una cúpula a un pequeño grupo de asesinos. $25 miembros de las Fuerzas Armadas fueron denunciados formalmente por los crímenes. En un proceso sumarísimo y secreto, un tribunal militar encontró culpable a un grupo de oficiales y suboficiales ordenando su prisión. Bueno, nosotros nos dedicamos básicamente a lo que era nuestro propósito, era promover valores de la democracia, hacer que la mayor cantidad de ciudadanos entendiera que estábamos en un régimen que no era compatible con esos valores, que estábamos viviendo una apariencia de legalidad y de democracia y que por consiguiente era menester, evidentemente, sustituir el régimen por algo que significase efectivamente la vigencia viva, la vigencia genuina de lo que es la democracia. Entonces, no olvides que en el año 95 se produce la primera reelección de Fujimori. Para ese momento, en el Foro Democrático, se había pensado en crear un mecanismo de vigilancia electoral. Transparencia se funda en el 94 y se funda con 2 objetivos que creo que hasta el día de hoy siguen vigentes. El primer objetivo es educativo. La idea es que había que hacer un trabajo de educación democrática, sobre todo con los jóvenes. Y la segunda idea es que aquellas elecciones, la del 95, esas iban a ser las difíciles. Entonces había que observarlas para asegurarse de que fueran limpias, de que no hubiera fraude, con la ilusión de que las del 2000 iban a ser las fáciles, ¿no? Esa es la historia. Medida de carácter moral, no es una cuestión moral, presidente, es una medida de carácter político netamente, que significa respaldar a aquellos que por
razón de su función, fueron a una guerra. Nosotros no podemos olvidar los crímenes. Nosotros no podemos olvidar que en la Cantú hubieron muertos. Nosotros, señor presidente, no tenemos por qué hacernos eco de los miedos del general Hermosa Ríos, porque los tanques, señor presidente, porque sus amenazas y su chantaje no eran una muestra de solidaridad con el ejército peruano, era el miedo, señor, que tenía, el miedo a la investigación que nunca concluyó. Artículo primero. Concédase amnistía general al personal militar, policial o civil, cualquiera que fuere su situación militar o policial o funcional. Un día estábamos aquí y de pronto alguien me llama por teléfono y me dice: Delfín, van a amnistiar a los criminales de la Cantú. Y de Barrios Altos. Y de Barrios Altos. Entonces yo le dije al Quintanilla: oye, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Vamos a acompañarlos al Palacio. ¿Dónde es esto? En el Palacio de Justicia. Vamos, pues, vamos a protestar, a decir que no es justo. Quintanilla, como me hace caso, nos fuimos juntos. Llegamos al Palacio de Justicia y estaban, habían pues 20 personas, los de la Cantuta y Barrios Altos, y 4 o 5 de Derechos Humanos. Y venía el juicio en el Palacio donde se declaraba la amnistía, ¿no?, a los asesinos. Entonces yo recuerdo que una señora tenía una pancarta con una foto de su hijo, el desaparecido. Entonces cuando la veía la señora, que apenas podía, démela acá, le dije. Ahí empezó la cosa, para mí. Entonces cogí la pancarta, la puse ahí y empecé a gritar: no a la impunidad, como me habían ilustrado los de los derechos humanos. Se está dando patente de corso la posibilidad de que los asesinos estén sueltos. Lo único que falta es que los premien. Entonces, cuando hicimos este escándalo, apareció en los periódicos. Al otro día estábamos reunidos acá. Con lo conocido que tú eres, fue todavía así. No era, en estos líderes no era conocido. Entonces llegamos aquí y en la piscina nos reunimos la gente del Foro Democrático, la gente de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, los partidos políticos. Y ahí al lado de la piscina, toda esa plataforma donde están los caballos, habrían por lo menos unas 100 personas. Entonces acordaron de que yo debería encabezar la marcha. A los 5 o 6 días nos reuníamos en la Plaza Francia y ese día llegaba el general Robles. Y me embarqué en el avión con mi esposa y regresamos, ¿no? Y en el transcurso, en ese momento, lo primero que hizo Fujimori y todo eso es aplicar la ley de amnistía al general Rodolfo Robles, amnistiándole y quitándole todos los procesos. O sea, cuando yo llegué, ya estaba amnistiado, estaba libre, no tenía ningún problema. Lo hizo muy bien, llegó y justo el día anterior recuerdo que me llamaba gente que yo no lo había visto más que en la televisión, no sabía que existían, para pedirme, por favor, que querían estar conmigo encabezando la marcha. Y yo me acuerdo que ese fue un poco la primera acción que concitó un poco más de atención a gente que hasta ese entonces no le había interesado, ¿no? Además te combinaba muy directamente, ¿no? Eran estudiantes, la forma como habían sido asesinados, como habían sido escondidos, ¿no? Entonces, por ese lado fue un poco más sencillo llegar a gente que por lo general no le interesaba nada, ¿no? Hasta allá había un lado, digamos, humano, ¿no? Entonces, por ahí sí creo que fueron las primeras coordinaciones, ¿no? Entonces se ingresa ya en una etapa, abiertamente ya en el 96, 97 se está en una etapa preelectoral de la reelección. Es decir, la idea de que tiene que haber un gobierno pues, de 20 años, una especie de Marcos de las Filipinas, ¿no es cierto? Ese ya es el tema, ¿no? Cómo legitimar la segunda reelección y cómo ir juntando las piezas para eso.